Tardes a todas y a todos las personas que nos acompañan en esta tercera sesión de la Escuela de Liderazgo Social para la Planeación Local 2024, convocada por la Corporación Viva la Ciudadanía. Me presento, mi nombre es Diego Neira, hago parte del equipo de Viva y seré quien los acompañe el día de hoy en esta sesión. El módulo de ayer exploramos las temáticas de ordenamiento territorial y estatuto orgánico. Y para esta tercera sesión vamos a dividir las temáticas en dos momentos. En el primer momento abordaremos el plan de desarrollo distrital y los planes de desarrollo. En general vamos a abordar el plan de desarrollo distrital y los planes de desarrollo local. Y mientras que en el segundo momento nos enfocaremos en las políticas públicas y criterios sectoriales. En ambos espacios contaremos con la participación de nuestros invitados para esta tercera sesión, quienes desarrollarán las temáticas a trabajar. Para el primer momento, eh, tenemos el gusto de contar con la presencia de Carol Andrea Rodríguez. Carol es economista con maestría en economía y maestría en desarrollo rural y cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando estudios socioeconómicos, de competitividad, programas de desarrollo rural, eh, planeación territorial y políticas públicas. Ha trabajado en entidades como la Secretaría Distrital de Planeación, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Justicia, entre otros. Carol será la encargada entonces de abordar lo que es las políticas públicas sectoriales y los criterios aplicados a lo local. Tendrá una duración de 1 hora y media para desarrollar esta temática y después pasaremos a ese segundo momento. Para el segundo momento, entonces vamos a tener la compañía de Samuel Agüero. Él es investigador doctoral del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo. Samuel es politólogo y cuenta con una maestría en Derecho Público. Digamos que su experiencia ha alternado entre la investigación académica y el servicio público, sirviendo en diversas entidades de la ciudad. Tales como la alcaldía local de Ciudad Bolívar, donde fue asesor de planeación durante el periodo de 2021-2022. Actualmente investiga el uso del derecho en la planeación urbana y la movilización legal en la exigencia del derecho a la ciudad. Con Samuel profundizaremos el tema de los planes de desarrollo local y, al igual que Carol, va a tener una duración de 1 hora y media. Eh, Diego, qué pena, te interrumpo un segundito. Nos están comentando en el chat que si puedes hablar un poquitico más duro, que algunas personas no te alcanzan a escuchar bien. ¿Listo? Listo, listo, listo. Entonces, rápidamente para recordarles las reglas que hemos venido trabajando en estas dos sesiones anteriores. eh, entonces, el tema para, digamos, garantizar un flujo ordenado de la sesión, les recuerdo que las preguntas deben realizarse a través del chat, ya que no habilitaremos los micrófonos debido también a las limitaciones del tiempo. Yo estaré con mi compañera encargado de recolectar estas preguntas y pues también como lo quieran nuestros invitados, estaré compartiéndoles las preguntas que vayan realizando, ya sea al final de al final del módulo que ellos impartan o durante la sesión también para su comodidad. Además, para quienes nuestros invitados, yo les estaré avisando 10 minutos antes de que se cumpla la 1 hora y media para que puedan ir cerrando cada una de las temáticas. Entonces, para darle paso a Carol y a su presentación, entonces no sé si Carol, ¿estás por ahí? Tienes el micrófono Ok, desactivado. listo. Muy buenas tardes. ¿Cómo ¿Me está? escuchan bien? Súper, súper. Listo, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en esta escuela de liderazgo, pero muy contenta de poder compartir algunos de los conocimientos que he adquirido durante mi experiencia profesional. Yo tengo una presentación, no sé si me puedas ayudar a proyectarla, Diego. Sí, permíteme que me la compartieron. Listo, entonces les voy contando un poquito qué es lo que quiero trabajar con ustedes en esta sesión. Es un poquito hablar sobre
una definición, entender qué son las políticas públicas, su importancia en el territorio, un poco como cuáles son esos retos de las políticas públicas en lo local y mostrarles, si el tiempo nos da, eh, un estudio de caso particular que fue la política pública de vivienda rural, donde yo participé en primera instancia para mostrarles cómo se hace y cómo se implementa. Entonces, el tema pues, son las políticas públicas sectoriales y los criterios aplicados a lo local que me corresponde en este momento. Entonces, voy a iniciar con la siguiente diapositiva. Como les mencionaba, esa ya acabé de darla, pero quiero en la siguiente diapositiva hacerles unas preguntas. Y es para identificar cómo estamos en políticas públicas, en conocimiento de políticas públicas. Y les voy a agradecer si por el chat de la sesión ustedes me van contestando estas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de políticas públicas? ¿Qué saben ustedes de políticas públicas? Eh, de pronto algunos ejemplos que conozcan o si son beneficiarios de alguna política pública. Entonces vamos a dar 3 minuticos para responder esto. Pues la idea es que hagamos un poco de interacción para no sentirnos tan lejanos. Listo, entonces los invito a contestar. También puede ser válido no sé nada. Eh, no conozco ningún ejemplo y no soy beneficiario de la política. Carol, ahí ya en el chat están conversando, están escribiendo, no sé si quieres ir leyéndolas en voz alta. Sí, listo. Listo, perfecto. Entonces dice, nacen por una necesidad sentida dentro de las comunidades, son la acción del Estado, las políticas son lineamientos a seguir que indican los temas a seguir, política de mujer y género, políticas públicas como herramientas, se le cambia acá, eh, que orientan la ejecución de recursos públicos, instrumentos de planeación para lograr un objetivo y satisfacer necesidades de la sociedad, políticas, las políticas se generan por las necesidades que tiene la sociedad, política pública de la bicicleta y del peón, primera infancia, acciones estatales frente a una problemática social y económica, una política pública de talento humano en salud, políticas se generan por necesidades de la sociedad, son priorizaciones del Estado frente a necesidades. Se me fue. Bueno, veo que tiene un avance, un conocimiento, la exigibilidad de derechos, que este es un tema importante. Algunos ejemplos como la política de discapacidad, eh, víctimas del conflicto armado, como poblacionales. Listo. Y las últimas que me aparecen acá. eh, la política pública es una herramienta de la administración para ofrecer soluciones a problemáticas de diferentes sectores o poblaciones. Son una solución a grandes necesidades de las comunidades, pero el Estado las implementa de acuerdo a diagnósticos. La política de mujeres y equidad y género, ante la necesidad de resultado hacia la igualdad de género, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la redistribución de los recursos para consecución de la igualdad efectiva y justa de retos y su implementación. Son herramientas de mediano plazo. Entonces, me alegra que haya bastante participación y conocimiento sobre lo que son las políticas públicas. Siguiente. Entonces, acá vamos a como tratar de trabajar con todos los conceptos que pues que ustedes ya tienen y saber, siguiente diapositiva, por favor, y saber que principalmente estas políticas públicas como tal son procesos de planeación, o sea, esos son herramientas
desde la planeación, desde la política, desde el sector público, que nos permiten generar visiones a largo plazo. Entonces, la idea es identificar una problemática que tenga la población, una gran parte de la población, y que esa problemática tenga algún tipo de solución a través de una política pública. O sea, aquí se van a identificar problemáticas para las cuales se diseñen soluciones o parte de la solución. Es decir, que vamos a partir de una situación inicial donde el problema afecta a mucha población, donde es un tema de interés, y se harán algunos planes de acción, unos programas y unos proyectos para atender esas necesidades, y al final lo que se busca es llegar a una mejor situación. Por lo tanto, se habla de un mediano y un largo plazo. O sea, las políticas públicas se definen en un territorio, es decir, van a identificar para quiénes están establecidas esas medidas, en este caso para Bogotá. Entonces vamos a ver si están por UPLs, por teniendo en cuenta la modificación del nuevo POT, ya no hablamos de UPZ sino de UPLs, si estamos hablando de políticas públicas poblacionales, por ejemplo, de mujer y género, o de adulto mayor, o si estamos hablando, por ejemplo, de políticas urbanas o de políticas rurales. Entonces vamos a identificar claramente cuál es la población a la cual se va a atender, pero básicamente lo que estamos haciendo es orientando a acciones para que se cumplan unos objetivos planteados que son prioritarios, que son necesarios atender para que al final obtengamos unos resultados positivos. Eso es básicamente lo que son las políticas públicas, teniendo en cuenta lo que ustedes saben. Siguiente. Entonces, estas políticas públicas, dale por favor toda la... Okay, creo que estaba con animación, pero no me deja, no sé si me deja tomar el control, pero no veo la opción. Entonces, estas políticas públicas surgen para atender, atacar, mitigar un problema social, un problema que afecta a un gran número de personas de la sociedad. No es cualquier problema, es un problema sentido, un problema identificado y, como les mencioné anteriormente, un problema que tenga solución o para el cual se puedan generar acciones y se vaya mejorando esa problemática. O sea, si es un problema inalcanzable por el cual no podemos trabajar, pues no funciona una política pública, porque la idea es atender, atacar y mitigar esa problemática. Por lo tanto, esa política pública se presenta como una oportunidad de mejora de esa situación inicial para que al final de esas intervenciones, al final de un recurso gastado, económico, de un tiempo determinado, de unos programas identificados o de unos proyectos, pues esa situación mejore la calidad de vida de las personas. Entonces, el centro de las políticas públicas son las necesidades humanas. Siguiente. Por lo tanto, es importante identificar quiénes son esos actores que participan en las políticas públicas. No solamente es el Estado, que efectivamente es quien se mete la mano al bolsillo y quien dirige los recursos, sino que también está la ciudadanía. La ciudadanía principalmente representada en esos actores sociales que muchas veces actúan de manera individual o de manera colectiva y buscan la satisfacción de alguna necesidad o sacar adelante un proyecto para un interés particular. Entonces, por ejemplo, lo que hablaban del adulto mayor. Entonces tenemos una población que es generacionalmente adulta, que tiene necesidades probablemente de pobreza, de acceso a salud, de acceso a servicios, y por lo tanto requiere una atención particular. Y llama la atención del Estado y dice: somos una población que requiere una atención particular, estamos representados por un grupo grande de población en esta ciudad que va en aumento además, y que necesitamos una atención especial a partir de unas políticas públicas específicas que nos atiendan de acuerdo a nuestras necesidades. Por lo tanto, dentro de esas políticas públicas encontramos como actores estas poblaciones, estos individuos o estos grupos de individuos
o de empresas, por ejemplo, si estamos hablando de políticas públicas de activación económica, que se ponen de acuerdo y que ejercen cierta presión para que sus necesidades sean atendidas por el Estado, ¿sí? Entonces, se requiere tanto del Estado como gran actor, pero también de esos actores sociales, de esos individuos, comunidades, empresas, instituciones, entidades que hagan parte de ese tejido para poder dar atención a una necesidad y generar un plan, un programa y un proyecto. Hay unas definiciones, aquí les traigo algunas definiciones un poco académicas, pero que nos ayudan a identificar, por ejemplo, la de Hein, que dice que es un grupo o individuo que afecta o se ve afectado por una gestión de recursos, eso es un actor social, y es importante identificar dentro de cada una de las políticas públicas quiénes son los actores, con quiénes vamos a trabajar esa política pública. ¿Cuál es la intención? Primero, que satisfaga una necesidad real, ya hablamos de un problema público, es decir, que genere o que afecte a gran parte de la población de un territorio. Segundo, ¿quiénes pueden contribuir en la solución de esa problemática? No solamente son los afectados por el problema, como en este caso del que estábamos hablando del adulto mayor, sino que, por ejemplo, pueden haber empresas vinculadas desde sus acciones de responsabilidad social empresarial, por ejemplo, interesadas en apoyar todos los programas de adulto mayor. Pero también pueden haber entidades que están encargadas o que son responsables de generar ese bienestar con el adulto mayor. Entonces, es necesario identificar todos los actores que están tanto en la problemática como en la solución o pueden hacer parte de la solución de esa problemática para tener en cuenta dentro de una política pública. Listo. Por eso es importante, y aquí es fundamental, conocer quiénes somos, hacia quién va dirigida esa política pública. Entonces, yo tengo que definir un tema, una necesidad específica y empezar a hacer un mapeo. Bueno, esa población va a ser, o esa política pública va a ser poblacional, entonces va a ir dirigida a la población afro, a los indígenas, a los campesinos, o va a ser territorial, entonces va a ser a la población rural o a la población urbana, o va a ser de qué tipo esa política pública. Por lo tanto, cada uno o cada tipo de política pública va a identificar una población específica a la cual va a atender a través de sus acciones. Y aquí es importante reconocer entonces quién es esa población, cuántos son. Entonces, son la población de una UPL, cuánta gente, de cuánto estamos hablando, de cuánta gente estamos hablando. Es la población de un sector, de un barrio, es la población afectada, por ejemplo, por un humedal. ¿Cuál es la población a la cual yo voy a afectar o con la cual voy a trabajar? Y sobre esa población hacer un diagnóstico o un reconocimiento de cuántos son, pensar en cómo esa política podría mejorar su situación, quiénes son mis aliados y con quiénes puedo trabajar en la identificación de esa problemática, en la cuantificación de los costos, por ejemplo, de qué es lo que se necesita, cómo se va a trabajar. Y es importante hacer ese reconocimiento de la población. Siguiente. Y aquí hay una pregunta importante que me gustaría que también la definan ustedes. Bueno, aquí ya estás mostrando, si quieres darle un atrás para que no me muestres eso, pero es una pregunta que les traigo a ustedes. ¿Qué define lo local? Estamos hablando de políticas públicas locales. Entonces, ¿qué entendemos por local? Listo, me dicen que hay un territorio definido, lo que está más próximo, lo local es territorial,
mi territorio, mi localidad, una jurisdicción específica. Local puede ser o estar definido dentro de un territorio reconocido como localidad, delimitación de territorio por comunidad, una jurisdicción específica. Lo local hace alusión al territorio que tiene la localidad a la cual pertenezca. La casa, en términos geográficos, sería un territorio cercano y con términos sociales podríamos tener en cuenta condiciones similares. Local es localidad, barrio, departamento, local cada zona. Bueno, aquí es importante definir eso y a veces no lo tenemos en cuenta y es una de las principales o es uno de los principales problemas porque la política pública no está definiendo un alcance. Entonces, cuando hablamos de local, tenemos que definir a qué nos referimos. Estamos hablando, por ejemplo, una política que se está de mejoramiento de barrios en lo local en Bogotá, significa que voy a mejorar todos los barrios de Bogotá o significa que voy a seleccionar algunos barrios de las localidades de Bogotá y voy a hacer ese mejoramiento en esos barrios, ¿sí? Entonces es importantísimo partir y entender que tenemos diferentes escalas que van desde la Tierra, del planeta Tierra, ¿cierto? Que es donde todos estamos, pero que tenemos continentes, países, estados, y al interior de los estados tenemos, por ejemplo, los departamentos, está Bogotá como ciudad del distrito, que tiene tantas localidades, que tiene tantas UPLs, que tiene una segmentación al interior que nos va a determinar una proximidad, ¿sí? Por lo tanto, cuando definimos una política, es importante también identificar cuál va a ser el alcance territorial en el espacio de esa política. Si estamos hablando de toda la ciudad, si estamos hablando de una parte de la ciudad, si estamos hablando de una población específica, ¿sí? Entender de qué estamos hablando. Entonces, en el nivel elemental, lo local puede ser mi casa, eso es lo local, mi apartamento, mi edificio, mi barrio, por ejemplo. O y eso está relacionado desde la antropología con lo que frecuentemente yo identifico como apego, como un lugar con el cual me encuentro, me conecto y me identifico. Entonces, lo local puede ser mi barrio, lo local puede ser mi localidad, lo local puede ser mi UPZ, puede ser mi UPL, ¿sí? Eso tiene que ver con la identidad. Sin embargo, para efectos de la definición de la política pública, lo local va a estar o tiene que estar claramente definido para ver el alcance de esa política pública. Es para algunas comunas de la ciudad de Bogotá, es para una peseta, es para un cuadrante, es para un barrio, es para dónde, ¿sí? Para los sectores, por ejemplo, que están contiguos al humedal, a algún humedal, ¿sí? Entonces, yo tengo que definir cuál va a ser el espacio de acción de esa política. Aquí traigo, por ejemplo, la foto de la selección Colombia. Entonces, cuando juega la selección, todos somos locales. Entonces, eso nos ayuda a reflexionar y a identificar que es efectivamente a veces un tema que se pasa por alto, pero que es importante cuando definimos el alcance que va a tener esa política. Y ese alcance también está determinado no solamente por los objetivos que busca esa política, la problemática a solucionar que se plantea a través de programas y proyectos, sino también por la duración, es decir, en cuánto tiempo voy a poder abordar los problemas de toda la ciudad o de todo el cuadrante o de toda la zona de afectación del humedal y los recursos con los que voy a contar para atender esa problemática. Todos estamos afectados por la misma problemática de la misma manera. Eso es importante analizar. Siguiente. Aquí, por ejemplo, traigo, si desde lo local estamos hablando de las unidades de planeamiento local, que con base en el decreto 555 del 2021, el nuevo POT para Bogotá, se identificó. Entonces, yo antes estaba ubicada en una peseta y ahora probablemente las políticas públicas que comiencen a emitirse ya tengo un punto de referencia espacial territorial a partir de esta sectorización
de estos 7 sectores que se identifican dentro de las unidades de planeamiento local. Y es importantísimo tener en cuenta esta nueva condición que se genera a partir del ordenamiento territorial de Bogotá, de sus nuevos sectores, para poder identificar cuál va a ser el alcance de esas políticas, cuál va a ser el alcance de los recursos que tenga asignados para atender a determinada problemática. Entonces, por ejemplo, aquí un tema que nos ayuda a identificar por qué se hicieron estas agrupaciones de estos 7 sectores identificados en 33 UPLs es el propósito de agrupar a esta ciudad con centros de servicio a los cuales los ciudadanos y ciudadanas puedan recurrir entre 15 y 30 minutos. O sea, que no se tome más de 15 y 30 minutos recurrir a los servicios de salud, a los servicios de educación, a los servicios sociales y de bienestar, a tener vías de acceso y conectividad con el resto de la ciudad y con el resto del territorio, con la ciudad-región, para atender mi vida laboral, las necesidades de educación, todos los campos en los cuales necesito como ser humano tener un desarrollo. Y es importante conocer cuál es ese espacio o cuál es ese territorio o cuál unidad territorial es la que voy a tener en cuenta para enfocar esas políticas públicas. Siguiente. Aquí viene otra parte de la presentación y es entender por qué esas problemáticas o qué tipo de problemáticas se pueden resolver a través de las políticas públicas. Y algunos de ustedes mencionaban, por ejemplo, debería haber una de violencia y conflicto armado. Yo les pregunto, ¿cuáles son las políticas públicas sectoriales que conocen? Garantía de derechos, bienestar animal, educación, salud, mujer y género, juventud, listo. Aquí es importante aclarar, todas las políticas públicas están enfocadas a garantía de derechos, a generar garantías para la prestación de servicios y acceso a los derechos de las personas. Entonces, cualquier política pública está encaminada a satisfacer una necesidad enmarcada en los derechos humanos, o sea, tiene que satisfacer una necesidad básica que está desatendida, que genera una problemática y que hace parte de sus derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud a través de una política pública de salud, el derecho a la vivienda a través de una política pública de vivienda, el derecho a la educación, al acceso a la educación. Entonces, todas las políticas públicas están enmarcadas dentro de los derechos humanos, van a satisfacer esas necesidades humanas, pero la manera en que se realizan principalmente es la definición de una problemática específica hacia esa sectorial. Entonces yo tengo que trabajar, por ejemplo, una política pública de salud o de educación porque tengo sectores específicos con los cuales voy a trabajar esa política. Entonces el sector salud, por ejemplo, trabaja con la red de hospitales de las diferentes localidades. Pero está a cargo la Secretaría Distrital de Salud, por ejemplo, o la política de educación. Tengo unos sectores, sectores territoriales que están presentes en esa localidad, en esa comuna, en ese barrio o en la ciudad, pero además tengo una misionalidad asociada a esa solución de esa problemática. Todos los recursos van a estar probablemente sectorizados, por lo tanto yo no puedo atender desde la Secretaría de Planeación una política pública de educación porque no es su misionalidad, ¿cierto? Entonces tengo que resolver esos problemas de manera sectorial porque tengo tanto la misión, si quieres adelanta dale un clic, porfa, tengo la misionalidad definida dentro de cada una de, otro poquito,
la misionalidad específica para cada una de las entidades del distrito que tiene que resolver o hacerse cargo de esas necesidades. Son problemáticas muy específicas, puedes tener muchísimas necesidades y por lo tanto los recursos están limitados. Tengo un alcance de esas intervenciones y tengo unas prioridades como sector público, como ciudadanía, que tengo que resolver. Por lo tanto, tengo que volverlas de acuerdo al sector. Entonces, yo especifico una política pública de agua potable, una política pública de vivienda, una política pública de mujer y género, donde voy a atender una problemática específica. ¿Cómo y quién decide resolver? Y aquí es importante entender que al tratarse de asuntos públicos, de problemas públicos, no es solamente el Estado el que decide, no, aquí la problemática principal es esta, sino que también es escuchando las necesidades de la población. Entonces, por lo tanto, es en doble vía. La idea o la intención de este enfoque de políticas públicas es la participación. Y la participación incidente es identificar esas necesidades sentidas de la población a través de canalizar a través de esos, por ejemplo, encuentros ciudadanos, talleres de co-creación, donde se identifiquen esas necesidades que tiene la población, pero también esas posibilidades que desde la gestión pública se generan para atender esas necesidades. Entonces, yo tengo mi misionalidad, tengo los recursos para atender esa misionalidad, pero tengo también un marco general que es un plan de desarrollo en el cual me voy a desenvolver para poder atender esas problemáticas. Listo. Aquí hay un ejemplo de las políticas, eso está en la página de planeación de la alcaldía y se encuentran en implementación 41 políticas públicas. Entonces, para los que están interesados, ahí se establecen o se dan a conocer cuáles son las políticas públicas que se encuentran en implementación en la ciudad de Bogotá. Entonces son muchísimas. Unas están asociadas con población específica, por ejemplo, la población, la vejez, LGTBI, otras hacia la protección animal, pero también hay otras de salud mental, de economía circular, de derechos humanos, es decir, de múltiples sectores y múltiples poblaciones que están siendo atendidas a través de las políticas públicas sectoriales en el distrito. Siguiente. Entonces, aquí lo importante es entender un poco, de manera general, cuál es o cómo se hace, cuál es ese proceso global para poder hacer una política pública. O sea, es cómo se define una política pública. Tenemos múltiples necesidades, tenemos múltiples problemáticas y a la hora de la verdad de todas esas problemáticas, lo que se hace desde la política pública es enfocarse en una sola y definir estrategias para poder atender esa necesidad. Entonces aquí es importantísimo identificar cuáles son estos pasos generales que toda política pública debe tener para su creación, su formulación y su ejecución. Entonces vamos a comenzar con la definición del problema. Siguiente. Entonces, ¿qué es el problema? Lo que dijimos, una política pública se orienta a solucionar una problemática social, una problemática que esté afectando a gran parte de la población. Pero entonces, ¿cómo identificar dentro de las múltiples problemáticas que tenemos cuál va a ser esa a la cual le vamos a prestar atención, en la cual nos vamos a enfocar y se van a generar las acciones para solucionarla? Entonces, aquí es importantísimo tener en cuenta la metodología con la cual se va a trabajar. Generalmente estas políticas públicas recurren a una metodología de árbol de problemas, donde lo que vamos a identificar o a establecer es un problema central y a través de ese problema central identificamos los efectos y sus causas para que esos programas y esos proyectos enfrenten o ayuden a solucionar esas causas y generen unos efectos positivos o ayuden a disminuir esos efectos adversos que se están generando. Entonces, aquí es clave un diagnóstico y un diagnóstico participativo
para saber cuál es esa problemática a intervenir. Entonces, por ejemplo, sabemos que en la ciudad una prioridad es la seguridad en mi territorio, en mi barrio, y yo lo que voy a identificar es qué solución o cuál es la problemática realmente o específicamente que estoy teniendo en este territorio. Entonces, el problema de seguridad en espacios públicos, entonces no puedo ir a un parque porque me roban, o el problema de seguridad vial, hay muchos accidentes de tránsito, o el problema es otro tipo de seguridad que esté encontrando en esa zona. Entonces es importante definir claramente cuál es esa problemática que se va a intervenir, identificar esos factores que causan ese problema. ¿Qué es lo que está causando inseguridad? ¿Es en todo el día? ¿Es en algunas horas específicas? ¿Está afectando a toda la población que circula por esa zona? ¿O es a los residentes de un barrio? ¿Sí? Hay que definir muy bien cuál es esa problemática y cuáles son esas consecuencias. Entonces, las consecuencias es que, por ejemplo, eh, se está subiendo el costo de la vigilancia privada, porque todos los edificios tienen que tener vigilancia privada, o se está causando que ya esas zonas no se transiten en algunas horas del día, o otro tipo de consecuencias asociadas a esa problemática específica que se quiere intervenir. ¿Por qué decidimos intervenir dicha problemática? Y este es un tema que fundamentalmente se debe negociar con el Estado, con el gobierno. ¿Por qué? Porque la política pública finalmente la genera el gobierno, sale o se emite desde el sector público y ellos son los que van a poner los recursos para atender esa problemática. Entonces, esa intervención o decidir que de todos esos problemas que tenemos dentro de nuestra localidad, dentro de nuestro barrio, dentro de nuestra ciudad, sea atendida a través de una política pública, pues tiene que ser un proceso de negociación donde tanto los intereses de la entidad pública del distrito, en este caso, pues van en línea con lo que necesitan las personas, ¿sí? Entonces siempre va a ser un tema político. ¿Por qué? Porque si yo tengo una necesidad sentida desde la comunidad y siempre la manifiesto en todas las reuniones que hace el gobierno local, la alcaldía local, la alcaldía mayor. Siempre manifiesto esa problemática, pero nunca se hace nada. Entonces yo voy a tener una imagen, por ejemplo, desfavorable frente a ese actor político. Y la imagen es muy importante cuando estoy hablando pues de ese sector gobierno. Pero también puede ser, por ejemplo, una identificación muy técnica de las zonas de riesgo. Por ejemplo, tengo una política pública de gestión del riesgo y entonces ahora con todo lo que nos pasó con los incendios forestales, de manera técnica, la CAR identifica cuáles son esas zonas de atención prioritaria y esa problemática se atiende a partir de una política pública, pero desde una acción más técnica, desde una decisión más especializada, donde identifica, por ejemplo, zonas de incendios o zonas de erosión o zonas de inundación, ¿sí? Teniendo en cuenta que ese sería un acto relevante para la formulación de esa, porque va a solucionar una problemática específica y se requiere una acción o una intervención especializada. Aquí es importante también definir cómo se va a abordar esa problemática. Entonces yo tengo el problema de seguridad y lo voy a entender desde diferentes dimensiones. Entonces, por ejemplo, la seguridad humana, la seguridad que sea relacionada con el peatón o la seguridad vial, que tiene que ver, por ejemplo, con la señalización, con la semaforización, con la iluminación de las vías, ¿sí? Entonces yo tengo que definir cuáles son esas dimensiones con las cuales yo voy a trabajar para poder solucionar esa problemática específica. Y finalmente, cuando yo defino el problema, también tengo que definir cómo voy a medir que efectivamente estoy solucionando ese problema identificado en el inicio. Entonces, tengo que lograr identificar esos indicadores
o esas señales a través de las cuales yo voy a poder decir, efectivamente, tuve una buena planificación de esa política, yo logré identificar un problema central que era relevante, un problema central que era detonante de otros problemas y logré identificar tanto sus causas como sus efectos y por lo tanto logré enfocar esos programas y esos proyectos para atacar esas causas y para lograr que los efectos adversos que estoy teniendo se solucionen. ¿Sí? Entonces, efectivamente, un papel inicial dentro de la identificación del problema también es ver cómo voy a medir que efectivamente esa necesidad está siendo resuelta a través de mi política pública. Yo tengo que desde el primer momento en que identifico el problema, también identificar cómo voy a medir cuáles van a ser esos indicadores o esas acciones que yo voy a realizar para saber que efectivamente estoy aportando a la solución de ese problema y no estoy profundizando probablemente esa problemática o simplemente estoy gastando un recurso pero no estoy generando nada. Entonces es importante que esto vaya con acciones que permitan posteriormente una medición. El siguiente paso, por favor, la siguiente diapositiva, es el establecimiento de la agenda. No todos los problemas, ya hemos hablado acá durante esta sesión, no todos los problemas relevantes generan un impacto esperado dentro de la administración pública. No todos los problemas son de gran interés o bien sea, por ejemplo, porque no afectan a tantas personas o porque la población afectada no tiene voz o no tiene incidencia dentro de la agenda política o porque no es prioridad, por ejemplo, de un gobierno local. Entonces, yo estoy enfocado en movilidad, es mi número uno, la política y los recursos van a estar enfocados en mejorar la movilidad y por lo tanto el tema de cuidado o de seguridad no me interesa tanto, por lo cual los recursos van a dirigirse primero en la solución de esta problemática y en la construcción de grandes vías para descongestionar Bogotá, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esa agenda política, es importante negociar y es importante saber cómo estos problemas y cómo estas políticas pueden solucionar una problemática, pero que también implique o sea relevante en el marco de acción política, no solamente porque es una necesidad sentida de la población, sino porque está en línea de las acciones, de las líneas de acción que se propuso en los planes de gobierno del alcalde actual, por ejemplo. Entonces, aquí es importante saber o conocer cuáles fueron los planteamientos que se tuvieron dentro de esa agenda local, o sea, la propuesta con la cual ganó el alcalde actual, saber cuáles son esas líneas de acción y entender si la necesidad sentida de la comunidad está asociada o está dentro de alguna de esas líneas de acción política que fue el plan de gobierno con el cual ganó el alcalde y que luego o posteriormente se constituirá en plan de desarrollo. Entonces tenemos que estar articulados o tenemos que estar en línea porque de esta manera, desde estos instrumentos grandes como son los planes de desarrollo, pues vamos a encontrar los recursos económicos, financieros, para poder gestionar y para poder solucionar estas problemáticas. Entonces tenemos que estar alineados, tiene que ser de interés, tiene que ser una necesidad real, pero también un interés, tiene que tener un interés político. Y eso logramos a través de una buena comunicación y de una buena negociación con los representantes del gobierno. Entonces, eso es importantísimo. Los impactos y los recursos tienen que ser claros y tienen que ir en línea con los intereses tanto del sector público como de la ciudadanía. Aquí es un tema importantísimo que antes de pasar a esto, que se trabaja y que se fortalece. Y yo creo que ustedes desde la Escuela de Liderazgo Social lo vienen trabajando mucho, es la participación ciudadana. Tenemos muchas herramientas y muchos instrumentos, de hecho hay una ley pues de participación ciudadana que ampara como todas
estas acciones para que pues siempre se tenga en cuenta las necesidades, los intereses y las opiniones de la ciudadanía en todos los proyectos o en todos los asuntos públicos. Sin embargo, es importante además conocer que hay espacios de participación que se generan a los cuales muchas veces pues no se asiste o tienen poca representatividad y en el momento en que se toman las decisiones o se llegan a acuerdos, pues no tienen la mayoría de personas identificadas, nadie se entera. Entonces yo vivo en esta localidad, pero yo nunca me enteré que el parque que iban a arreglar era el parque de la esquina y no el parque que está enfrente de mi casa, que es al que van más niños o que están cerca de unos jardines infantiles, por ejemplo, ¿sí? Entonces también la participación ciudadana va en doble vía. Una desde el conocimiento de la normativa, desde conocer cuáles son esas normas o esas leyes que amparan y que garantizan esos espacios, que esos espacios de participación ciudadana existan, pero también como ciudadanía, qué tan organizado estoy, qué tan informado estoy, qué tan capacitado estoy para que mi participación sea incidente. Entonces yo estoy conociendo por dónde se van a realizar, por ejemplo, las actuaciones estratégicas que afectan mi barrio y que van a definir el modelo de ciudad en cierta parte de mi territorio, pero no sé cómo funcionan, no sé quiénes son o cuáles son los espacios de participación, eh, no me entero o no asisto o simplemente estoy como a un lado y luego critico y digo, nunca me invitaron, nunca me llamaron, nunca me dijeron nada. Entonces es importante que esta participación ciudadana se fortalezca a partir de la acción, o sea, estar activo, estar capacitándose, estar enterado de a dónde hay que ir para que me escuchen y de cuáles son realmente los alcances que tengo para lograr una participación incidente. ¿Cómo hago esa sabiduría ciudadana? ¿Cómo hago ese seguimiento a todo lo que se propone dentro de la agenda pública? Siguiente. Otro de los elementos ya más técnicos y es una vez se define el problema, es formular la política para solucionar esa problemática. Entonces ya hablamos de que hay unas metodologías o de que hay una estructura y una cantidad de información relevante que se debe tener en cuenta para hacer esa definición del problema, identificar a quién está afectando, a qué localidad o a qué población va a estar enfocada la solución, en qué temporalidad, por cuánto tiempo necesito yo esa política, la necesito por 1 año, por 2 años, por 5 años, qué recursos son los con los que cuento, entonces qué entidades, por ejemplo, son las que tienen que estar involucradas, entonces la Secretaría de Planeación, es la Secretaría de Ambiente, es la Secretaría de Educación, quiénes son esos actores que van a estar involucrados dentro de la política pública y luego se crea o se diseñan esos programas y esos proyectos que van a atender esas necesidades, esas causas identificadas en la problemática central de la política pública. Esa solución no solamente se queda en un escrito, en un documento, muchas veces en un libro muy bonito, con buenas fotografías, sino que la idea es que sea operativo y se logre implementar. Entonces, la importancia de formular esa política pública es que vaya de la mano con la implementación. Es que eso tan bonito que se escribe en ese proceso de formulación efectivamente se logre desarrollar a través de proyectos, a través de programas específicos. Entonces, no solamente basta con tomar la foto del problema y de identificar que sí hay un problema grande, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas, sino que dentro de la política, dentro de la solución y dentro de las estrategias que se diseñan, se deben efectivamente identificar programas y proyectos que sean operacionalizables, que se puedan operar, que sean reales, que tengan carne, que tengan recursos, que tengan identificado el cómo atender esa problemática para mejorar la situación
las condiciones de vida de esa población que va a ser beneficiada, o de ese territorio o de esa zona específica de la ciudad que se va a atender a través de la política pública. Y esa implementación es lo que nos va a permitir tener un plan de acción. Entonces, la idea de estas políticas públicas es que tengan un periodo coherente con las necesidades o las problemáticas a atender. Entonces, yo generalmente tengo por lo menos más de un año de plazo para poder atender una problemática y tener cambios o tener buenos resultados. Entonces, muchas veces las políticas se crean, se diseñan y llegan hasta ahí porque en el momento de la implementación no había recursos para operar los programas o no se llegó a una negociación clara con las entidades y entonces fue imposible ejecutarla, por ejemplo. Entonces son parte de las problemáticas que se deben identificar previamente para que efectivamente esas soluciones que se identificaron dentro del diseño y la formulación de los programas y proyectos, pues logren implementarse. Entonces, acá, y ser coherentes con el tiempo que se tiene disponible para ejecutar esa política pública, con los recursos disponibles y con los objetivos planteados de política, que efectivamente responda a esos objetivos y a esas necesidades definidas desde el inicio. Por lo tanto, es un proceso muy técnico donde se parte de una buena fotografía, de un buen diagnóstico, de un buen análisis inicial de cuál es la problemática y qué se puede hacer frente a esa problemática, teniendo en cuenta además el tiempo y los recursos limitados, y luego hacer una implementación de esos programas y esos proyectos que quedaron específicos. Para saber que está funcionando efectivamente, yo voy a la siguiente etapa, que es la de monitoreo y seguimiento. Y la idea es que yo pueda tener durante todo este proceso, desde el inicio, desde la formulación, la implementación, un seguimiento, saber si efectivamente lo estoy haciendo bien, si el componente de participación ciudadana que me propuse lo logré, si la población está necesitando eso, si la entidad tiene los recursos con los que se está comprometiendo para efectivamente solucionar esa problemática. Entonces, es importantísimo hacer tanto un seguimiento dentro del proceso de formulación como una evaluación para identificar si los resultados esperados se están cumpliendo, si efectivamente lo que yo me planteé desde el inicio lo estoy logrando. Entonces, eso lo hacemos a través de la siguiente etapa, que es la evaluación. Siguiente. Entonces, aquí es muy importante hacerlo desde dos facetas. Una desde la técnica, que tiene que ver con todos los indicadores, las metas, los objetivos, el uso de los recursos que fueron identificados desde el mismo momento en que creé el plan de acción y dije, estas acciones son de corto plazo, estas otras acciones que son un poquito más grandes y probablemente más costosas, vienen en mediano plazo. Y estas que finalmente si se logra, las de corto y mediano, pues van a poderse garantizar en el largo plazo, por ejemplo. Entonces, tengo que tener una buena o un buen diseño técnico de esos programas, de esos proyectos, conjuntamente identificando esas metas, esos objetivos y esos costos que voy a tener en cuenta para su implementación, para su seguimiento y para su evaluación. Pero también es importante identificar, y como son políticas públicas, es importante también identificar la opinión pública. ¿Qué está diciendo la gente o cómo está sintiéndose la gente frente a esa política? ¿Está dando respuesta a las necesidades? ¿Se desvió el objetivo inicial que se tenía? Por ejemplo, estamos hablando de una política pública del cuidado, por tomar como ejemplo alguna de las que veníamos trabajando con la anterior administración, entonces la política del cuidado, pero resulta que esa política del cuidado no me está teniendo en cuenta, por ejemplo, los temas de movilidad del cuidado. Entonces, ya son cosas específicas que estoy o que debo conocer para poder hacer seguimiento, pero identificando no solamente desde el componente técnico, donde
todos los objetivos se están cumpliendo, todas las metas se están cumpliendo, los recursos se están ejecutando de manera adecuada, pero resulta que, por ejemplo, estoy teniendo problemas de comunicación, la gente no está viendo los avances, no se están comunicando bien o se están desviando los objetivos iniciales de la política y por lo tanto es importante conocer cuál es la opinión, cuál es la percepción de esa comunidad, de ese sector, de esas empresas que dijeron que iban a participar en los programas de adulto mayor, por ejemplo, de reconversión económica, cómo se están sintiendo, cómo están viendo esa ejecución de la política pública para tener en cuenta ajustes que se puedan hacer durante la ejecución o al final también para mejorar la comunicación y decir, no, mira, es que nosotros no mostramos estos resultados, pero sí se obtuvieron y esto fue lo que pasó durante el tiempo que duró la política pública. Entonces, todos estos elementos son muy importantes para poder mostrar esos impactos y efectivamente garantizar que esa problemática inicial que atendía a través de una política pública fue resuelta o fue resuelta en parte o fue bien atendida a partir de mis programas y mis proyectos manejados durante cierto tiempo con ciertos recursos. Siguiente. En este sentido, y para resumir de alguna forma todos los retos, porque las políticas públicas son un reto en sí mismo, es identificar algunos aspectos generales que también dentro de la participación que ustedes hicieron, lo mencionaron. Por ejemplo, pasar de la teoría a la práctica. Eso es un reto fundamental de las políticas públicas y es que principalmente muchas veces se logran excelentes diagnósticos. Entonces tomamos una foto muy buena del programa, pero a la hora de proponer alternativas, soluciones, pues estamos quedándonos cortos. Y por lo tanto, no solucionamos la problemática inicial. O estamos realmente salidos de la normativa, entonces desconocimos aquí el marco jurídico, propusimos cosas que no se van a poder cumplir, que la norma no posibilita. Entonces, por ejemplo, en los temas de usos del suelo, desde planeación, entonces resulta que la norma está diciéndome una cosa contraria a la que yo estoy proponiendo desde política y por lo tanto esa política nace con ese problema o con ese sesgo desde el inicio, ¿sí? Entonces pasar desde esa teoría y de decir vamos a solucionar todas las problemáticas o una problemática particular que seleccionamos, que es una necesidad sentida de la comunidad, es un asunto, problema público, todos lo conocen, todos lo sienten, pero realmente los programas o los proyectos pues no tienen el alcance esperado y por lo tanto o no se pueden poner en práctica o con esa restricción presupuestal que tenemos, pues no tuvimos en cuenta aspectos fundamentales que eran mucho más costosos y que los dejamos por fuera y al momento de implementar pues imposibilitaron esos resultados. Entonces es importantísimo dentro de estos retos también definir esa restricción presupuestal que tiene que tener en cuenta el tiempo en el cual se ejecuta. Entonces tengo un presupuesto anual y esta es una acción que va por 5 años o por 3 años o por 4 años o por un año, ¿sí? Entonces tengo que saber cuál es mi techo, cuál es mi piso y cuál es mi techo de presupuesto, qué es lo que tengo y qué es lo que efectivamente, con lo que efectivamente puedo contar. Otro de los grandes retos es construir procesos de participación ciudadana incidente, que efectivamente cuando hicieron el taller en mi barrio me preguntaron cuál era la vía que tenía que mejorar o cuál era el programa de vivienda que más se adecuaba a mis necesidades, el programa de vivienda de interés social, pues finalmente sí tuvieron en cuenta como las opiniones de toda la comunidad a la cual consultaron, o por lo menos de gran parte o de una parte representativa de la comunidad a la cual estuvieron consultando. Entonces, hay una brecha muy, muy grande en cómo hacer que esa participación sea tenida en cuenta, cómo finalmente esas decisiones o cómo conciliar muchas veces esas decisiones técnicas
que desde un inicio pues ya se tienen, conciliarlas con esos procesos participativos en la comunidad y decir, mira, de esos 5 proyectos que nos están planteando, el más importante para nosotros es este, es vivienda, por ejemplo, vivienda propia. Entonces, aquí hay una brecha y hay un reto importante desde las instituciones de cómo hacer incidente esa participación y desde las organizaciones comunitarias o desde los líderes comunitarios, cómo lograr una participación incidente. Y ese será un reto creciente, un reto vigente. Y una de las herramientas, digamos, que se han venido dando y que aporta un poco en parte a la solución o a la disminución de estos riesgos que se generan en la formulación y en la implementación de las políticas públicas es contar con información de calidad para poder hacer seguimiento y monitoreo. Información que nos dé cuenta al inicio si hicimos un buen diagnóstico. En la parte intermedio, si estamos haciendo una buena implementación de los programas y de los proyectos con los que nos pusimos de acuerdo y a los cuales priorizamos, y que al final nos van a permitir hacer ajustes o nos van a reafirmar en acciones positivas, es decir, estamos logrando lo planteado, tenemos que hacer ajustes, hay oportunidades de mejora o efectivamente no estamos viendo nada de lo esperado. Entonces, simplemente es tener en cuenta pues que son grandes retos que aparecen desde la gestión de las políticas públicas. Y hay que tener en cuenta que las instituciones y las prácticas institucionales crean una versión del mundo, entonces no es lo mismo una entidad que está sentada en las personas que una entidad de carácter más técnico, por ejemplo, una corporación autónoma regional o una secretaría de ambiente que está viendo problemas un poco desde lo más técnico. Entonces también hay una visión de mundo que se crea. Eh, Muchas veces van en contravía las visiones teniendo en cuenta como esos conocimientos. Entonces, ¿se corta o no se corta los árboles de ese parque? Los vamos a cortar porque están generando un riesgo para la población, están a punto de caerse, pero la comunidad siente que es un pulmón vital y que genera espacio público verde y aire limpio en zona, entonces por lo tanto está reclamando que no se talen o que se reemplacen, ¿sí? Entonces, características o decisiones de ese tipo que siempre se van a definir de acuerdo pues a cada visión o con los lentes, con cada lente que cada entidad y cada persona de la ciudadanía u organizaciones ciudadanas se ponga. Entonces, hay que entender que hay diferentes miradas, hay diferentes planteamientos y hay diferentes intereses. Las relaciones entre los distintos actores también son un reto, lograr una buena articulación entre la ciudadanía, lo que necesita la ciudadanía, en cómo se planifica y lo que el Estado puede ofrecer, pero también identificar que además del Estado hay otros actores, como las empresas, las corporaciones, las agencias internacionales, es decir, hacer un buen mapeo de actores siempre va a ser un reto y va a ser una ventaja en el momento de formular e implementar políticas públicas, en el momento de identificar soluciones a problemáticas específicas. ¿Listo? Otro tema es el acceso a los recursos, que siempre van a ser o casi siempre quedan insuficientes frente a las necesidades a atender, pero la idea o el reto es poder tener una buena ejecución de esos recursos que se puedan implementar, que se puedan ejecutar y que le apunten hacia la satisfacción de proyectos detonantes o de acciones detonantes en las problemáticas identificadas al inicio. Entonces, la idea es que esos recursos se direccionen bien, así sean escasos o siempre teniendo en cuenta que hay una restricción presupuestal. Entonces, esos son unos de los retos más sentidos en la formulación de la política pública. Siguiente. Otro de los retos que tiene que ver además con todo este tema de los derechos humanos, de garantizar esos derechos. Siguiente, por favor.
es lograr la incorporación de los enfoques diferenciales en estas políticas públicas. Recordemos que lo que buscamos es generar programas y proyectos que puedan solucionar problemáticas reales y hacerlo desde esta identificación o de este conocimiento de los enfoques. Nos ayuda mucho. Entonces hay muchas políticas que se hacen de manera técnica, pero no se centran en el tema de que deben beneficiar principalmente a las personas. Entonces, aquí es clave poder incorporar, y eso también es uno de los retos que últimamente se está teniendo en cuenta, pero muchas veces se queda en lo discursivo o en la norma y no se logra incorporar efectivamente estos enfoques. Entonces aquí voy a mostrar algunos de los enfoques que son interesantes a tener en cuenta dentro de esta categoría de derechos, y es, por ejemplo, el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, que nos habla un poco del desarrollo humano, y es garantizar la libertad para que las personas puedan tener la satisfacción de sus necesidades de manera adecuada. Entonces, estas políticas deben generarse o deben generar acciones para el desarrollo humano. ¿Sí? Entonces, deben solucionar o deben permitir que las personas tengan libertad en la decisión, por ejemplo, de las características personales, teniendo en cuenta el sexo, la edad, la educación, las características del medio ambiente, los problemas de polución, las pandemias, las temperaturas extremas, el clima social, el capital social, las instituciones, manejar los delitos, por ejemplo, o en contexto de donde se identifiquen estas características. Todo está asociado también a lo que se espera como sociedad. Tenemos una cultura diferente en cada territorio, y por eso es importante identificar el alcance de esa política. Entonces, lo que esperamos como sociedad, esos valores sociales, el respeto, la honestidad, también están determinados por nuestros factores culturales y sociales. Y eso es lo que también esperamos dentro del desarrollo de una política social, que se identifiquen esos aspectos personales, pero también esos aspectos sociales y culturales que garantizan el bienestar y la vida en sociedad, que garantizan una buena vida en sociedad. Listo, siguiente. Otro de los enfoques o de los retos a tener en cuenta, por ejemplo, es el desarrollo a escala humana, y acá es interesante conocer, por ejemplo, estas tendencias o estas teorías donde se habla no de unas necesidades ilimitadas, sino de unas necesidades eh, limitadas. Entonces aquí Max Neff, por ejemplo, que es un economista chileno que trabajó este enfoque de desarrollo a escala humana y fue Premio Nobel Alternativo de Economía, nos habla de 4 categorías existenciales y dice las necesidades humanas son 9, que tienen que ver con la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad, y están enmarcadas dentro de 4 categorías existenciales, que es el ser, el estar, el tener y el hacer, pero son necesidades finitas. Lo que cambia son la manera en cómo satisfacemos esas necesidades. Entonces, por ejemplo, eh, el ocio o la recreación, el afecto, yo lo puedo solucionar de diferentes maneras. Entonces, las necesidades para toda la población, es el planteamiento que hace este autor, son finitas, son las mismas necesidades. Lo importante es identificar cómo estamos satisfaciendo esas necesidades y plantearse a partir de estos enfoques cuáles son esas alternativas de solución para satisfacer esas necesidades. Entonces, no es lo mismo, teniendo en cuenta esos aspectos sociales, culturales y económicos, la manera en cómo se satisface, por ejemplo, la necesidad de alimentación, la necesidad de educación, la necesidad de subsistencia. Aquí es interesante tener en cuenta estos aspectos. No voy a ahondar mucho aquí, pero voy a dejar una bibliografía por si las personas que están interesadas quieran profundizar en estos temas, lo puedan hacer. Listo, siguiente enfoque. Bueno, aquí es un poco lo que les mencionaba de cómo
cómo se satisfacen esas necesidades em, identificadas como finitas. Entonces, por ejemplo, la identidad, entonces yo tengo la necesidad axiológica de identidad, pero la satisfago a través de entornos de cotidianidad, de ámbitos de pertenencia, por ejemplo, aquí de símbolos, de lenguaje, de hábitos, de costumbres. Yo me identifico con mi población, con mi comunidad, con mi barrio, eh, con la gente en la cual con la cual yo interactúo y hago parte de una comunidad. Entonces es bien interesante poder, para las personas que están interesadas, profundizar en estos temas y tenerlas en cuenta dentro de la formulación de esas políticas públicas. Siguiente. Otro de los enfoques, y es, pues digamos que dentro de los más usados, este es enfoque de desarrollo sostenible y es poder incorporar políticas o acciones que tengan en cuenta estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son un compromiso país de más de las 200 naciones que hacen parte de Naciones Unidas, de los 200 países que hacen parte de las Naciones Unidas. Y es lograr que las acciones de hoy pues no vayan a deteriorar los recursos ambientales, los recursos ecológicos y que las próximas generaciones o las generaciones futuras puedan también disfrutar del agua, de los bosques, del aire limpio y de todos los recursos con los cuales contamos hoy. Entonces son acciones enfocadas en el desarrollo sostenible, dentro de las cuales pues las políticas públicas, los programas y los proyectos tienen que tener en cuenta estos aspectos un poco más del desarrollo sostenible, de perdurar este bienestar en el tiempo y de la satisfacción de esas necesidades, no solamente hoy, sino en el futuro, pues se tengan en cuenta. Entonces, todo lo que hacemos hoy va a impactar el futuro. Por lo tanto, todas las acciones que nosotros podamos implementar para conservar esos recursos o para hacer un uso adecuado de esos recursos naturales, por ejemplo, pues son bienvenidas y pueden garantizar que en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener también unas condiciones de bienestar similares. Siguiente. Otro es bien importante también y muy transversal a casi todas las políticas, es el enfoque diferencial. Y aquí es tener en cuenta que todas las poblaciones a las cuales atendemos tienen una característica particular. No todos están metidos en la misma bolsa. Entonces, hace referencia a que estas políticas deben tener un reconocimiento hacia esa particularidad, hacia esa diferencia, por ejemplo, de identidad y de contexto. Entonces, este enfoque diferencial es clave y nos posibilita, por ejemplo, la atención a la población víctima de desplazamiento, a la población migrante, a la población adulto mayor, a la población LGTBI, hacer esa diferenciación de acuerdo a sus necesidades específicas. Siguiente. Otro enfoque que se debe tener en cuenta es el enfoque de género y no solamente estamos hablando acá de atender a las mujeres, sino de generar acciones para lograr esa equidad y la disminución de las brechas entre las oportunidades o los accesos que tienen los hombres y las mujeres en un contexto de igualdad. Entonces, esas brechas se tienen que disminuir. La idea es que para lograr un desarrollo humano equitativo, pues esas políticas deben contribuir a la disminución de las brechas, no aumentar esas brechas. Entonces aquí es importante tener en cuenta ese tema de equidad desde las diferentes perspectivas que tiene que ver el género. Siguiente. Aquí quería mostrarles, creo que tengo tiempo todavía, no sé si haya preguntas ahí hasta el momento o si avanzamos en esta parte del caso y hacemos las preguntas. Eh, Te quedan 10 minutos. Hay algunas preguntas que las han realizado en la parte de preguntas y es
¿Qué metodología bueno, yo te las voy leyendo por acá porque no sé si tienes acceso de una vez. Entonces, Diego Suárez pregunta, ¿qué metodología participativa considera a la hora de concertar y establecer una agenda pública y política lo Ah, más ya. Pero incluyente posible? entonces terminamos la presentación y damos paso a las preguntas, ¿te parece? Listo. Porque ya son como varios temas. Vale. Yo quería mostrarles acá un poco una política pública que me parece que reúne gran parte de estos elementos o de estos retos que se quieren superar dentro de la formulación de las políticas públicas. No es una política pública distrital, sino una política pública nacional en la que tuve pues la posibilidad de trabajar y es la política pública de vivienda rural que se creó a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y pues que se puso en pie a partir del decreto 1341 del 2020. Entonces, esta política pública se adopta a partir de una resolución que es la 536 del 2020 y comienza a operar a partir de ese año. Entonces, quiero mostrarles un poco la manera en cómo se formuló, porque me parece que es un buen ejercicio de participación ciudadana y de identificación, teniendo además el contexto que se crea en medio de la crisis por el COVID. Esta política comienza a hacerse en el 2020 cuando pues no se podía viajar y habían restricciones de movilidad y comienza a establecerse una estrategia digital para posibilitar espacios de participación ciudadana. Entonces, quiero mostrarles un poco cómo se hizo. Siguiente. Esta la diseñó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a partir del Plan Nacional de Desarrollo. Se le crea la competencia a este ministerio para que se forme la Dirección de Vivienda Rural y esa dirección tiene a cargo o tuvo a cargo la formulación de la política pública. Listo, siguiente. Entonces, es como mandato del Plan Nacional de Desarrollo la construcción de esa política. Este documento se genera entonces a partir de la búsqueda o el diagnóstico, a partir de los antecedentes de la vivienda rural, y era entender un poco cómo o qué se había hecho en materia de vivienda rural en Colombia antes. Entonces se encontró, por ejemplo, que era el Banco Agrario el que se encargaba de trabajar los temas de subsidios de vivienda, eh, que habían muchos subsidios que se asignaron pero que nunca fueron efectivos, que las viviendas no se construyeron, que hubo viviendas en las cuales nunca habitó población porque no se realizaron en condiciones óptimas, técnicas o sociales y culturales. Entonces habían viviendas que tenían el techo, las paredes, las puertas, pero no garantizaban, por ejemplo, la circulación del aire y estábamos hablando de zonas muy cálidas y donde las temperaturas eran altísimas, por ejemplo. Entonces eran parte del diagnóstico fue la identificación de todas esas problemáticas que se dieron a nivel territorial en toda Colombia. Como les mencioné, pues esa parte de los antecedentes y los diagnósticos la elaboramos en medio de la pandemia, indagando en las alcaldías, con las organizaciones sociales de vivienda, con constructores regionales, porque es rural, los modelos y los métodos y cómo se hacía vivienda rural en Colombia y cuáles eran esas dificultades iniciales. Entonces, para esa o en ese diagnóstico se identificaron cuatro aspectos fundamentales que te los voy a mostrar más adelante. Se genera la política pública y esa política pública se empieza a operar a partir de unos programas de vivienda nueva y de mejoramiento. Siguiente. Entonces, siguiente si quieres para poder alcanzar a mostrar acá cómo. Entonces, obviamente una política de vivienda rural tenía como objetivo pues reducir el déficit de vivienda, según la medición del DANE 2018. El déficit de vivienda rural en Colombia pues estaba alrededor del 85%, casi del 90% de la población, es decir, que 9 de cada 10 familias u hogares en la ruralidad tienen déficit de vivienda, o porque no tienen vivienda, o porque la que tienen está que se cae y genera riesgo para su vida, o porque necesita mejoramiento porque tienen problemas de hacinamiento, por ejemplo.
Eh, entonces ese objetivo pues era reducir el déficit de vivienda en el campo, mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, priorizando la atención en los municipios más apartados y con mayores necesidades habitacionales del país. ¿Cuáles eran los pilares en los cuales se basó esta política? Diálogo social y participación como eje fundamental, un diseño participativo e incluyente de las viviendas, de los planos, de las estructuras de las viviendas que se necesitaban construir, un modelo operativo eficiente y una focalización equitativa que tenía que ver con que fueran financieramente viables para que los proyectos se construyeran, para que las viviendas terminaran habitadas. Y una focalización de beneficiarios donde efectivamente se llegara a las personas que más lo necesitaban. Entonces tenemos 9 de cada 10 personas en la ruralidad con problemas de vivienda, pero dentro de todas esas necesidades, pues hay una población mucho más necesitada que otra que puede tener acceso a recursos y por sus medios solucionar su problemática de vivienda. Y otro de los pilares era la regionalización de los proyectos, porque se encontró que dentro de esos temas de construcción, pues no era rentable en las regiones eh, construir viviendas, que es muy diferente cómo se construye la vivienda urbana a la vivienda rural. Acá, por ejemplo, encontramos proyectos construidos por constructoras y el subsidio, la persona obtiene el subsidio y va, consigue la vivienda y accede. En la ruralidad, tú tienes que tener un lote, no hay proyectos de vivienda masivos, entonces probablemente no van a construir donde tú vives, por lo tanto no es tan fácil conciliar la oferta y la demanda de la vivienda, es decir, la persona que necesita la vivienda con el constructor o con la parte que construye esa vivienda y se satisface la necesidad. Entonces es un poco más complicada. Y la prioridad, pues eran los hogares rurales con alta vulnerabilidad socioeconómica, es decir, los que estaban en condiciones de pobreza extrema, aquellos hogares que tenían además jefatura femenina, hacían parte de las madres comunitarias, los adultos mayores, se tenía que tener en cuenta también composición familiar, entonces aquella que tenía primera infancia, pertenencia a grupos étnicos, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y personas en proceso de reincorporación. Es decir, el panorama a atender era bastante grande eh, y pues los recursos muy limitados. Siguiente. Entonces, lo que hizo el ministerio fue hacer la formulación de la primera política de vivienda rural para Colombia. ¿Cómo lo hizo? Entonces hizo unas reuniones institucionales con los viceministerios, con organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los gremios, FEDEGAN, FEDEPALMA, Federación Nacional de Cafeteros, para identificar programas que ellos tenían, recursos que dirigían, por ejemplo, en programas como responsabilidad social, pero también experiencia en la construcción de las viviendas como la Federación Nacional de Cafeteros para que a partir de esa experiencia sobre cómo se habita en la ruralidad, pues se tuviera en cuenta esos aspectos y se lograra definir soluciones de vivienda mucho más adecuadas a las necesidades. Pero adicionalmente se tuvieron mesas de trabajo con casas de compensación familiar, con el Ministerio de Salud, porque también un componente importante de estas viviendas era que fueran viviendas saludables, teniendo en cuenta que en la ruralidad pues hay muchas plagas y hay mucho deterioro de las viviendas, por ejemplo, eh, y un tema de tierras, porque se tiene que tener la titularidad de los predios para poder construir o poder ejecutar estos recursos públicos en territorio. Entonces, dentro de esos, ahí pues está más o menos como el panorama de cuáles fueron las reuniones sostenidas. Sí. Sin embargo, también se trabajó a través de un formulario electrónico donde se hizo un diagnóstico sobre los proyectos de vivienda ejecutados y los que tuvieron problemas y nunca se ejecutaron en diferentes municipios del país. Pues casi se obtuvo una amplia participación de zonas de municipios de sexta categoría, que son los más pequeñitos, los más rurales a nivel nacional. Y que les menciono, pues tocó hacer esta implementación de una estrategia digital por el tema de la pandemia y de la imposibilidad para el desplazamiento por tierra. Siguiente. Entonces,
Aquí les voy a mostrar un poco en lo que se centró. Entonces, el diagnóstico en solucionar los problemas de pobreza y del alto déficit habitacional. Los enfoques que se identificaron o que se lograron incorporar en la política fueron el enfoque de desarrollo humano, de desarrollo rural y de desarrollo sostenible. Y las estrategias, aquí voy a mostrar solo dos de las estrategias que se tomaron en cuenta, que fue una focalización de beneficiarios efectiva, es decir, el subsidio tenía que entregarse a quien realmente lo necesitara, y un tema de diseño participativo para lograr unos buenos prototipos de viviendas que se pudieran costear con el valor del subsidio. Siguiente. Entonces acá pues un panorama general donde la población en Colombia urbana ha disminuido, ha aumentado en comparación con la rural en proporción. Sin embargo, en el número de personas que viven en lo rural pues es mucho más grande que en los años 50. Entonces acá hay más cantidad de personas o de hogares rurales que había en 1950, aunque la proporción de población que vive en la ruralidad respecto a la urbana pues ha disminuido. Siguiente. Aquí hay algunos datos, como el déficit habitacional que les mencionaba en vivienda rural, es del 82% en hogares con jefatura femenina, por lo tanto, esta era una población crítica que se debería tener en cuenta, y esta era una población además que presentaba índices de desempleo rural del 14% frente a los hombres que tenían el 5%, entonces estaban en peores condiciones y con peores posibilidades para comprar una vivienda o para construir una vivienda rural. Siguiente. Bueno, aquí son las medidas del déficit urbano-rural, las brechas, el 24% de personas en zonas urbanas tenían, de acuerdo al censo del DANE, déficit de vivienda, mientras en la ruralidad está el 80% de esta población. Entonces, es altísima la brecha. Siguiente. Entonces, ¿cuáles eran los desafíos eh, para poder construir una política pública que fuera coherente con estas necesidades? Era, primero, identificar los hogares víctimas que cumplieran con las condiciones en los territorios seleccionados en la convocatoria, es decir, la principal población a la cual se debía atender de acuerdo a la vulnerabilidad, a las necesidades, pero también a la disponibilidad de los recursos económicos, era la población víctima del conflicto armado. Entonces había que identificar cuáles hogares víctimas tenían tierra y cumplían con las condiciones para poder ser beneficiarios de un subsidio. Encontrar oferentes y empresas constructores que ejecutaran los proyectos en zonas aisladas del país. Entonces, construir una vivienda es carísimo, por lo tanto, no cualquier constructor lo puede construir en zonas rurales. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la costa pacífica o en la Amazonía orinoquía, donde todos los materiales se tienen que llevar o en barco o en avión, por ejemplo. Entonces, estos temas eran supremamente importantes para poder hacer operativa este tipo de decisiones en la política. Por lo tanto, lo que se buscaba era lograr el cierre financiero de los proyectos que se ejecutaran en zonas de difícil acceso, es decir, que el subsidio en este momento, que eran de 70 salarios mínimos, alcanzara efectivamente para que la vivienda completa fuera entregada a la familia beneficiaria. Para lo cual se le debía lograr pues, una articulación interinstitucional que permitiera la optimización de los procesos. Entonces, todas las entidades, el tema de salud, el tema de electrificación, el tema de vías, todos esos debían estar articulados para que los recursos se canalizaran y pudieran llegar a un feliz término. Siguiente. Bueno, los enfoques como el desarrollo humano, el desarrollo rural y el desarrollo sostenible, y es entender, por ejemplo, que estas viviendas rurales son más que el espacio habitado. Entonces, en lo urbano tenemos un apartamento y ahí vive la familia, pero en la ruralidad, alrededor de la vivienda, pues está la actividad productiva que se desarrolla. Entonces, o tengo cultivos agrícolas y tengo que garantizar muchos de las zonas que no son centros poblados, que son rurales dispersos, que estas necesidades se suplen. Entonces, que tenga un entorno saludable y que pueda ejercer sus actividades productivas. Por lo tanto, cuando yo genero ese desarrollo económico dentro de un hogar o de una vivienda, también estoy generando desarrollo comunitario o desarrollo de toda la vereda o de todo el pueblo alrededor de la construcción de las viviendas.
y de la implementación de los proyectos o de sus formas de vida productivas en sus viviendas. Listo, siguiente. Bueno, acá es como algunas de las fotos de las viviendas que encontramos en algunos territorios del país, de cómo eran esas condiciones para mejorar. Y aquí les voy a mostrar un poco de la participación, cómo se tuvo en cuenta en los procesos de los prototipos. Entonces, lo que se hizo fue identificar con las diferentes poblaciones rurales. Entonces, tuvimos representatividad de poblaciones indígenas, de poblaciones afro, eh, en diferentes zonas del país, en la zona andina, en la zona caribe, eh, en la zona de montaña, para poder también identificar o hacer los prototipos de las viviendas de acuerdo a sus necesidades, como les mencionaba. Entonces, mientras en la costa se necesitaban viviendas muy ventiladas, que tuvieran acceso de aire por las altas temperaturas, pues en la zona andina, en la zona de montaña como Nariño, se necesitaba que fueran mucho más compactas, mucho más cerradas para que ese frío pues no penetrara en las casas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas se lograron identificar a partir de talleres de diseño participativo donde ponía a la gente a dibujar cuál era la casa en la que vivía o la casa rural en la que necesitaba, eh, cuáles eran los tamaños, cuáles eran las alturas, cuáles eran los materiales, y se trató de estandarizar un poco esos hallazgos resultado de esos talleres participativos. Siguiente. Aquí está un poco como las versiones de los prototipos de viviendas que se encontraron, algunas más aptas para clima frío, otras para clima caliente, otras para zonas de ladera y montaña, que eso tenemos muchísimo en la ruralidad y que se facilitaba pues construir. Bueno, eso creo que igual lo dejo en la presentación por si alguien quiere verlo. Entonces acá eh, lo que se logró fue hacer un diálogo social y participación, poniendo como a operar el enfoque de género. Entonces lo que se buscaba era una prevención de violencias, eh, poniendo también en claro, por ejemplo, que las obras y los constructores eran la mayoría eran hombres y había muchos conflictos en las zonas donde se realizaban estos proyectos constructivos y por lo tanto se iban a realizar acciones para que las mujeres que estuvieran ahí o las niñas que habitaban esas casas mientras construían o se hacían los proyectos, pues no sufrieran ese tipo de violencias. Mucha participación ciudadana, mucha educación ambiental y salud para la disminución de factores de riesgo, de proliferación de vectores que generaban enfermedades, sobre todo en las zonas más tropicales. Se hizo un diseño participativo, por ejemplo, uno de los hallazgos acá de manera rápida, se me acaba el tiempo, les cuento, es que se hacía con las mujeres, preguntando, por ejemplo, cuáles son las zonas más importantes de la casa o las que más utiliza en su vivienda. Y dentro de los diseños que existían, encontramos, por ejemplo, que los lavaderos no tenían techo. Entonces, como no hay lavadora, porque no hay luz en muchas de estas zonas apartadas del país, pues el lavado se hace a mano y los lavaderos no tienen techo y las mujeres pasan mucho tiempo, muchas horas del día bajo el sol y bajo la lluvia lavando ropa. Entonces, una mejora significativa fue incluir esos lavaderos externos con techo, por ejemplo. Y eso se logró a partir pues, de la identificación de esa necesidad en espacios de participación. Eh, Otro tema fue el tema productivo. Para las zonas de conflicto, las mujeres necesitaban que al frente de la cocina quedara el patio donde podían tener sus animales o podían tener sus proyectos agrícolas porque eran las que más permanecían en las viviendas y en los periodos de alto conflicto, por ejemplo, no podían salir de sus casas. Entonces, facilitaba un poco el cuidado de los animales, el cuidado de los niños al interior de la vivienda y pues solamente la localización o esa puerta de salida y de acceso hacia su jardín. Y así, en resumen, como de manera general, fueron los hallazgos que se lograron a partir de esas dos estrategias fundamentales, que era el diálogo social y la participación, y el diseño participativo donde involucraban aspectos técnicos de las viviendas. Listo. Entonces, con esto creo que doy por terminada la presentación
para dar espacio a las preguntas y respuestas. Vale, Carol, muchas gracias por tu presentación. Entonces, vamos a pasar a la parte de preguntas que han venido realizando en el chat. Igual si tienen algunas otras, las pueden realizar. Entonces, voy a iniciar, si te parece bien, no son muchas las que han realizado, entonces las voy a enunciar rápidamente. Si te parece, las enuncio todas y las respondes al final o una por una. Sí, Listo. dale. Entonces, en la primera pregunta de Corporación Andares, ida y vuelta es, ¿existe algún documento de evaluación de política pública que permita a las comunidades identificar las categorías de cómo se territorializan me imagino, ahí pone las tres Ps, que me imagino serán planes, programas y proyectos, en lo local, distrital y en lo nacional? La otra pregunta es de Diego Suárez. ¿Qué metodología participativa considera a la hora de concertar y establecer una agenda pública y política lo más incluyente posible? Em, Permíteme, sigo bajando. ¿Existe una normativa para conformar un comité de seguimiento a los proyectos locales diferentes a las veedurías? ¿Cómo es la metodología para que se tengan en cuenta las políticas públicas, en las políticas públicas actuales, la formulación? No, qué pena que esta quedó cortada al parecer. No, estas serían como las tres que han realizado, que realizaron en el espacio de preguntas. Eh, entonces, no sé si quieres primero esas tres y hay algunas que se están haciendo en el chat, solamente que las están enviando como de manera masiva. Entonces, si quieres, las voy recolectando y las que recojan más, te las presento en un momento en lo que respondes esas tres. Listo. Bueno, sí hay varios documentos de política pública eh, que nos explican. De hecho, les voy a compartir uno que se tiene en cuenta desde el distrito, que sería la de alcance distrital, pero generalmente el DNP es el encargado o la entidad encargada de generar estos documentos para la formulación y la implementación de las políticas públicas a nivel nacional. Entonces puedo compartir este material o por lo menos los enlaces para que los encuentren quienes estén interesados. Entonces sí, hay varios para poder hacer. Hay una tarea pues que es como revisarlos, lo que dicen, como el paso a paso, las instrucciones para poder hacer la territorialización. Y como les dije acá, es importante definir el alcance de qué es lo que se entiende por local o cuál es la zona de influencia de esa política pública o la población de influencia de esa política pública. Entonces hay que tener claro hacia quién va dirigido y qué problemática es la que busca atender para poder definir cuál es la metodología que más se ajuste a las necesidades. Eh, la participación ciudadana, pues hay una ley de participación ciudadana que debe implementarse a nivel nacional. Esto lo tiene el DNP como norma general. El distrito ha venido mejorando en sus procesos de formulación de políticas públicas a través de la participación ciudadana. Sin embargo, eh, pues aquí, como les dije, es un tema de negociación entre lo que busca o las prioridades que tenga el gobierno con las necesidades o las prioridades e intereses que tengan las comunidades o los grupos que están negociando. En este caso, por ejemplo, para poder incidir dentro del presente plan de desarrollo, pues se debe tener en cuenta que el plan de gobierno del actual mandatario estableció como prioridad el tema de seguridad. Entonces las políticas deberían enfocarse hacia mejorar la seguridad o deberían establecer esas problemáticas locales que ustedes tengan identificados como organizaciones sociales o como líderes de zonas específicas o de barrios o de localidades para poderlo como articular con temas de seguridad y poderlo así
pues vender o tener mayores o mejores resultados con los alcaldes locales, por ejemplo. Entonces, identificar cómo le pegan esos programas que se están proponiendo desde la construcción colectiva o desde sus saberes o desde su quehacer como organizaciones territoriales para poder mejorar las condiciones de seguridad en el entorno. Pues, por ejemplo, no hay una metodología participativa como tal, pero sí la sugerencia es lograr un trabajo previo entre organizaciones donde se identifiquen cuáles son los aspectos más relevantes y con esos aspectos más relevantes, uno, dos, tres aspectos mucho, negociar. Entonces, siempre esos temas de la agenda política, pues tienen que estar relacionados con el corazón de los planes de desarrollo, en este caso con el tema de seguridad. Y pues mi recomendación es hacer esa participación para poder tener más fuerza como organizaciones, hacerla previamente antes de hacer o de dirigirse a las autoridades y hacer negociaciones con las autoridades. Eso sería. Eh, ¿Existe normativa para comités de seguimiento y veedurías? Yo sé que existe la posibilidad de hacer comités de seguimiento, por ejemplo, a las actuaciones estratégicas. En este momento, los proyectos que se van a desarrollar en zonas específicas de la ciudad, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, se están creando unos comités de seguimiento ciudadano. Eh, pero no sé si haya una normativa específica diferente, creería que no. Creería que eso hace parte pues de lo existente. Sin embargo, pues sí son eh, como herramientas o son posibilidades para lograr hacer seguimiento a los proyectos y a los programas. Entonces, no sabría, aquí tendríamos que revisar. Lo que digo es si existe la normativa para pues, las veedurías ciudadanas, si ustedes la conocen, pero no creo que haya una específica para que mencione, por ejemplo, los comités de seguimiento. Yo creo que eso no está regulado todavía, pero pues haría o entraría dentro del marco de veedurías ciudadanas. Vale, continúo con otras preguntas que llegaron y que aglutinan en general preguntas. Bueno, una primera petición, me salgo las preguntas, es si me puedes, digamos, en los documentos que vamos a compartir, hacer llegar eh, literatura eh, sobre el entendimiento, digamos, de las políticas públicas en los planes de desarrollo local. Si de pronto tuvieras ahí algún tipo de documento que puedas compartir, dicen acá que sería estupendo. Puedo Y, buscar, hago la tarea. y espérame porque se mueve el chat, me pierde el chat. ¿Y qué recomendaciones darías para ahorita para que las comunidades entren a trabajar en la construcción de los planes de desarrollo local? ¿Qué recomendaciones tendrías desde tu experiencia para que las comunidades articulen sus agendas a estos planes? Ujú. Esta sería la pregunta. Y por último, acá preguntan, permíteme, se me olvidó. Eh, No, sí, no, no, es la misma. Esa sería la pregunta extra que nos hacen en el chat. Listo, creo que la línea va muy en lo que mencionaba hace un rato, en estar organizados como territorio, por ejemplo. Entonces, sí, conocer quiénes son los actores que están en ese mismo territorio, que están interesados en generar programas y proyectos específicos para solucionar problemáticas similares, están en un mismo territorio, hacen parte de una misma localidad, por ejemplo. Entonces, clave, identificar cuáles son esos actores, hablarse con esos actores y concertar espacios de trabajo para que puedan tener temas en común y que negocien en bloque dentro de pues con los alcaldes locales para que esos temas de interés pues tengan mucha más fuerza, mucha más representatividad
y logren mejores resultados. Entonces sería como mi recomendación, hacer un buen mapeo de actores, un buen diagnóstico de las problemáticas que se quieren, para las cuales se quiere buscar recursos para atención y hacer un buen proceso de comunicación para negociar en los espacios de participación que generen las alcaldías locales, pero ya como con eso adelantado, saber a dónde se necesitan las intervenciones, saber qué intervenciones son y revisarse, por ejemplo, si son los temas de espacio público, de vías, revisarse muy bien qué dice el POT para tener esa claridad y saber que lo que están proponiendo está articulado con, pues, con lo que ya existe, ¿no? Que en este momento pues es el plan de ordenamiento territorial, por ejemplo. Entonces, revisar esos documentos existentes que son marco, que definen muchas líneas de acción. Entonces es importante tener en cuenta como el conocimiento de eso, saber qué son las UPL, las unidades de planeamiento local, que se están proponiendo en este nuevo modelo de desarrollo, saber qué son las actuaciones estratégicas, saber cuáles son esas políticas públicas activas que se están trabajando. La laminita que les puse es simplemente de cuáles son las políticas que están operando. Entonces, eso es importante conocer como muy bien su territorio, los actores de ese territorio, la problemática a la cual ustedes quieren, en la cual quieren incidir, ir como bloque y hacer un buen proceso de comunicación para negociar. Eso es fundamental. Listo. Eh, Ya por último, entonces, recordarle a nuestros participantes que el chat de la asistencia se envió hace algún momento por el chat. Ahí les pedimos, por favor, diligenciar su asistencia al foro. Yo sé que de pronto se me quedan algunas preguntas sin contestar. Sin embargo, todo este material que presentó Carol, su presentación, la grabación de esta sesión va a quedar montada en un drive y en la nube donde luego se las compartiremos. Además, hacia unos momentos volvimos a compartir el enlace de la página donde van a encontrar todos estos módulos eh, y los dos anteriores que ya hemos realizado. Entonces, para que tengan en cuenta quienes están ahorita conectados en esta escuela, que ya somos como 158 personas. También entonces agradecerte, Carol, por esta exposición que nos haces, realmente bastante enriquecedora, con muchos temas, digamos, con mucha profundización al tema que hemos venido trabajando y agradecerte de antemano, pues, tu asistencia al espacio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo creo que de pronto, si se nos quedan algunas preguntas por resolver, me las puedes enviar y trataré de darle como respuesta. Listo. Eh, Listo, entonces muchísimas gracias. Espero que sigan disfrutando de la formación en su escuela de liderazgo social y que de verdad logren hacer una participación incidente para mejorar las condiciones de sus comunidades. Muchísimas gracias. Y Carol, me gustaría comunicarle a nuestros participantes que hemos tenido una falla técnica respecto a nuestro segundo momento donde nos iba a acompañar Samuel. Él nos comunica que hubo un corte de luz en la zona donde estaba. Entonces, lo que haremos es modificar este segundo momento para y reubicarlo en uno de estos, de los siguientes módulos, para que no tampoco perdamos esta temática que nos iba a presentar Samuel, que además va de la línea de lo que nos acababa de presentar Carol. Entonces, por el momento terminaríamos aquí nuestra sesión del día de hoy. Como les recuerdo, todo esto se les va a compartir a los correos electrónicos y a los contactos que han dejado. Las preguntas que queden por fuera, además, como ya Carol dijo, se las haremos llegar y para que ella las pueda terminar de responder, así sea el caso. Y sin no ser nada más, pues también agradecerles a quienes nos acompañaron y se mantuvieron conectados todo el momento durante la presentación de Caro. Entonces, muy amable a todos y a todas. Gracias, gracias. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Muchísimas gracias a todos quienes estuvieron. Un pequeño anuncio parroquial. Acabo de compartir los enlaces de la escuela en general, el enlace de la asistencia del día de hoy, también en donde pueden encontrar el material, tanto en la página web como en el Drive en donde se está colgando toda la información. Y además compartí también el playlist en YouTube donde se van a estar subiendo las sesiones. Como les comentaba al inicio, la sesión de ayer y la de hoy se estarán subiendo entre mañana, durante el día de mañana y la podrán encontrar en ese playlist de YouTube. No se les Muchísimas olvide gracias. iniciar la asistencia, por favor. Bueno, sin nada más, voy a finalizar la sesión. Entonces, cualquier cosa pueden estar comunicándose con nosotros también vía correo electrónico por donde les ha llegado toda la información. Les recuerdo que para el día de mañana el enlace es exactamente el mismo de hoy. Bueno, feliz noche para todas y todos. Que estén muy bien.